El hecho de tomar el agua hirviendo, porque vos estás en Ushuaia, te tomas un mate calentito, bien calentito, cuando más calentito, más te quema el esófago. Y todavía te fumas un cigarrillo, ¿tá? Está produciendo una esofagitis crónica y a eso le estás agregando un cancerígeno que está dado por los cancerígenos del papel del tabaco. ¿Entiendes? ¿Qué nivel La de incidencia de cáncer producido por el mate hirviendo y el cigarrillo va a ser superior en los países en que toman el mate hirviendo a aquellos que toman el mate frío? Madura. Perfecto, pero este cancerígeno que vos me decís que está en el papel del tabaco, del cigarrillo, bueno, pero ¿qué tan cancerígeno es? Porque si el 70% de las personas, o el 60%, del 60 al 70% de las personas en el transcurso de su vida van a desarrollar algún tipo de cáncer, ¿qué más da que tengan un cancerígeno más o menos en su organismo por fumar o por no fumar? ¿Se entiende? O sea... No. Porque una persona que fuma está permanentemente agrediendo su mucosa bronquial con esos cancerígenos. No solo la mucosa bronquial, el esófago y hasta la vejiga. ¿Por qué? Porque la combustión del papel tiene cancerígeno, ya está confirmado eso. O sea, que esté confirmado significa que ese cancerígeno... O sea, cuanto más fumas, más chance de tener una mutación de la mucosa de revestimiento. Claro, pero a lo que yo voy es que vos tenés mayor probabilidad de tener cáncer, por ejemplo, de garganta, de esófago, de lengua, de pulmón al fumar, pero de repente el tipo le agarra un cáncer de páncreas. Puede pasar. Pero por otro motivo. Y bueno, pero si siempre vas a tener uno, ¿para qué preocuparse? No siempre vas a tener uno. Cuanto más te estás alejando de la vida natural, más estás agrediendo tu organismo. Si vos usás insecticidas, abonos químicos, etcétera. Y después conservantes, colorantes, etcétera, en los alimentos procesados, ¿tá? Vos estás utilizando una cantidad de cosas que el individuo va a metabolizar de una manera totalmente artificial. Porque esos productos no son naturales. ¿Tá? Al no ser naturales, estás alterando la cadena alimentaria normal. Pero es lo mismo. Sí. Por ejemplo, ¿no? Si vamos a lo no natural, los alimentos ultraprocesados, ¿no? Los ultraprocesados, o sea, los que son procesados de un procesado. Nosotros los estamos comiendo todo el tiempo, en un pancho, en un, yo qué sé, en un budín que comas, en una hamburguesa, en unas papitas fritas, ¿entendés?
En 1.000 millones de cosas los estamos consumiendo y metiendo en nuestro organismo. Entonces, por default nos debería dar también cáncer de colon. No. Atendí una cosa. Está confirmado que el humo de la combustión de la leña, ¿tá?, Sí. produce cancerígenos. Que cuanto vos más cocines con leña, tenés más probabilidad de desarrollar cáncer. Pero la leña es un combustible que se ha usado, es el más viejo de todos. Es lo más natural, es el combustible más natural que tenemos, por así decirlo. No, ese es el carbón, sí. Bueno, y entonces si es el principal, fue el primer combustible, un árbol quemado. Digamos, ¿cómo puede ser que sea un factor ahora cancerígeno, el humo? No es ahora, siempre lo fue. Siempre. Lo que pasa es que la expectativa de vida del individuo no permitía que se desarrollara el cáncer. Bueno, entonces vos lo que me decís es que, claro, cuanto más... Una expectativa de vida de 30 años, claro, ¿tá?, ¿de qué cáncer de intestino me vas a hablar? ¿De cuándo se fumaba? Sin filtro. Todos los hombres fumaban sin filtro, todo. sí, Parecía que si no fumaras no eras hombre. ¿Está? sí, ¿Cuándo desarrollaron cáncer? No se sabe, si no se estudiaba. claro. ¿Está? El hecho de fumar con filtro... El sexo oral, el HPV virus, ¿está?, antes no se hacía. Chao. Era mal visto el sexo oral. ¿Cuánto van a desarrollar cáncer de lengua, cáncer de garganta? Ni se sabe. Unos cuantos. El fumar con pipa, Sí, a ver. ¿está?, Sí. ¿no produce cáncer de labio? ¿Por qué? Y por la quemadura que produce la pipa. El hecho de fumar con filtro o sin filtro, ¿en qué afecta? ¿El filtro físicamente tiene una disminución de esos esos cancerígenos? No. Lo que hace el filtro es retener nicotina, pero no evita la combustión del papel. Pero evita de alguna manera la calidad del humo que es absorbido en la mucosa. No. No. La nicotina. Bueno, y si yo te retruco con esto, por ejemplo, el hecho de fumar, ¿no? Sigamos con el hecho de fumar. Dicen que manteniendo un pH equilibrado, levemente alcalino, vos generás un entorno un poco menos amistoso para la generación de células cancerígenas. ¿Eso es verdad? Mirá, las células cancerígenas, primero, oncogenes tenemos todos. Oncogenes tenemos todos. Sí. ¿Entendí lo que quiere decir eso? Parte de nuestro genoma humano, ¿tá?, tiene oncogenes que están reprimidos, están bloqueados. ¿Cuándo se desbloquean los oncogenes? Cuando disminuyen los antioxidantes y cuando el individuo está en situación de estrés. ¿Por qué de estrés? Porque el estrés es un inmunodepresor. Sí. Quiere decir que los oncogenes se pueden manifestar por distintas causas.
Una es porque viene un virus, por ejemplo, y le produce una mutación al lado al gen que estaba reprimiendo al oncogen. Sí. ¿Me explico? Si yo agarro un virus, yo puedo desbloquear una parte de mi genoma que hace que esa se independice, vamos a decir de alguna manera, y que inmunológicamente no sea erradicado, porque normalmente, permanentemente, vos estás teniendo células que se van modificando, pero tú las vas eliminando. ¿Y de qué depende? ¿Que las elimines o que no las elimines? De tu estado inmunológico. Quiere decir que la producción de mutaciones y la activación de oncogenes es un fenómeno que se da en forma permanente. O sea que en todo momento una célula buena se podría transformar en una célula mala y generar un inicio. No, se te está produciendo permanentemente. Lo que pasa es que se produce lo que se llama la apoptosis. La célula alterada es eliminada por tus defensas. Entonces la solución al cáncer es tener las defensas altas. No, nada. ¿Por qué cada vez se basa más en la inmunidad? ¿Y cuál es la forma ideal de tener esa inmunidad ideal? Valga la redundancia. ¿Se entiende? La inmunidad antitumoral pasa por 3 etapas. Primera cosa que tenés que tener vos presente: las células están en permanente cambio. ¿Tá? Segundo arco, ese cambio, ¿tá?, que se afecten o no se afecten en su calidad, en su fisiología, dependerá de las noxas a las cuales está sometido el organismo. Si yo trabajo en una mina de carbón, o si trabajo en un lugar con tanto cantidad de benceno, etcétera, voy a tener mucho más chance de tener factores que modifiquen, que hagan mutar mis células, ¿tá? Cuando más crónica sea la agresión, más posibilidades de superar el recambio, la revitalización normal. O sea, de que te cubra, de que te tape la ola, de que sean más fuertes los invasores que los defensores. Exacto. Pero tu organismo está preparado para que permanente todas las células que se han envejeciendo o que van mutando se han eliminado. A eso se llama apoptosis. ¿Tá? Entonces, la inmunidad pasa por 3 etapas. Una primera etapa en donde erradica cualquier célula que haya mutado. ¿Tá? Uh-huh. Una segunda etapa en donde está el grado de mutación que hace que la inmunidad no le alcance para erradicar el 100%. Entonces se produce como una inmunotolerancia, convive. ¿Ah? Uh-huh. Por eso es que hay cánceres que están subyacentes, latentes años, y de golpe explotan. Claro. ¿Pero por qué explotan?
por una situación de estrés, por un descontrol, un desequilibrio. provocó una disminución brusca de la defensa Claro, y ahí reventó. ¿Ah? claro. Y la tercera etapa se llama inmunofacilitación. O sea, la primera etapa es un vecino que molesta, yo voy, me quejo y lo hago echar. Punto, se terminó. ¿Ah? La destruía la célula tumoral. La segunda etapa, la inmunotolerancia. Convivo con el vecino que me rompe los huevos. La tercera etapa, que haga lo que quiera. Inmunofacilitación. O sea, ya superó la capacidad del organismo de destruir a la célula tumoral. Y ahí se expande. Entonces, crea lo que se llama la inmunofacilitación. Inmunofacilitación que todavía es favorecida, mirá lo que te voy a decir, por la acción de los agentes quimioterápicos. ¿Por qué? Porque los agentes quimioterápicos, al actuar sobre el aparato inmunológico, también están destruyendo la poca capacidad que le quedaba al individuo de luchar contra la célula tumoral. ¿Está? Y entonces ahora, dado que los agentes quimioterápicos tenían ese aspecto negativo que actúan sobre la célula tumoral, pero también sobre la célula normal, y se basaban en que la célula normal se multiplicaba más fácilmente que la tumoral, por eso es que se podía frenar el cáncer. ¿Tá? Ahora pasaron a otra etapa, que es la vacuna antitumoral, actuar específicamente sobre receptores de la célula tumoral, creando vacunas específicas que actúan sobre la célula tumoral y no sobre toda la célula del organismo. Claro, identifican la célula afectada. Exacto. Que esa es la terapia monoclonal, pero que es carísima y que todavía deja mucho que desear. ¿De qué depende lo caro de esa terapia hoy? ¿De qué depende lo caro de esa terapia hoy? ¿Por qué es carísima hoy? ¿Va a dejar de serlo mañana? Los agentes antitumorales, vos tenés agentes farmacológicos que generalmente son obtenidos de plantas, ¿no? Sí. Agentes farmacológicos y agentes productos de ingeniería genética, en donde lo que hacen es, por ejemplo, a un cultivo de una bacteria, ¿tá? Ponerle un elemento que actúa sobre el receptor de la pared del virus, del tumor. Quiere decir que yo utilizo dentro del laboratorio un cultivo de células a los cuales les estoy agregando dentro de su genoma, ¿no?, una partícula que actúa sobre determinado receptor de un virus o de la pared del tumor, que por eso hicieron la vacuna contra el coronavirus, y ahora hicieron la vacuna en base de RNA mensajero, que es una partícula de RNA del virus. ¿A vos te parece que como no lo pueden meter solo, ¿con qué lo meten?
con una bacteria que la Escherichia coli. ¿A vos te parece que la vacuna del coronavirus y el desarrollo de la vacuna del coronavirus puede haber ayudado en el descubrimiento de una vacuna última, definitiva para cáncer, o un tratamiento definitivo para el cáncer? No. No, porque no hay una causa sola del cáncer. Ya te expliqué que el cáncer es producto de una mutación y que esa mutación depende de los cancerígenos externos y del estado inmunológico del individuo. Entre los cancerígenos externos, la causa más frecuente son los virus. Dentro de los cancerígenos externos, la causa más frecuente son los virus. Como el VIH, por ejemplo. Exacto. El HPV virus, el virus del papiloma humano. O sea, nosotros convivimos con virus permanentemente. Si todo el mundo tuviese 100 años, todos los hombres iban a tener cáncer de próstata. ¿Por? Y porque las condiciones están dadas. Imagínate que si una mujer, por el virus del papiloma humano, el HPV virus, puede hacer el cáncer de cuello de útero, ¿no? ¿Por qué un hombre, si la mujer tiene eso, no puede hacer un cáncer de próstata o de vejiga? Okay. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, puede haber un desencadenante. Y ahora que tiene una relación anal, sin preservativo todavía, monstruoso, ¿no? ¿Cómo no va a tener cáncer de ano? Entonces, el tema está en que la longevidad de las personas siempre van a traer algún tipo de cáncer. Cuanto más viva el individuo y cuanto más se someta a una cantidad de factores que son oncogénicos, va a tener más chance de cáncer. O sea, cáncer de piel, en teoría, va a tener el 90% de la gente. A la mierda. Todo va a tener cáncer de piel. Por el tema de usar bronceador todos los días. Exacto. Felicidad. Pero ¿por qué el sol, que ahora sí o sí nos va a ocasionar un cáncer de piel, hace 100 años, 200, 300 no era ese problema, Popo? Porque, digamos, en ese sentido... Cambió la capa de ozono. Pero tanto cambió como para afectarnos así. Sigo insistiendo que vos no es lo mismo tomar sol todos los días, porque vos vas creando una resistencia. Porque esto yo te lo voy a relacionar con el tema que me dijiste antes del cáncer de esófago o de lengua o de pulmones. El tipo que fuma una cacheteada a la boca y a los pulmones y al esófago todos los días. De alguna manera lo está adiestrando. Sería el mismo caso
que el tipo que hace 500 años... Lo está agrediendo. Pero el tipo hace 500 años que estando todo el día abajo del desierto de la sabana cazando jabalíes, también estaba siendo agredido continuamente por el sol, su piel. Pero no vivía 80 años, Nicolás. ¿Cuánto es el promedio de vida en África? 60. ¿60 en qué? En Sudáfrica será. Johannesburgo. En una tribu andaba si viven 60 años. 40. Y los que no tienen agua potable no tienen nada. No, está bien. Tienen una mortalidad infantil que debe ser del 60%. Pero vos me dijiste que los tipos, por ejemplo, la gente negra... tiene menos cáncer de piel. Bueno. Que la gente blanca. ¿Por qué? Porque la melanocito lo protege de los rayos ultravioleta. O sea, su sistema inmunológico en cuanto a la célula de la piel no es más fuerte porque ya está más curtida del sol. Exacto. Bueno, y no sería el mismo caso del tipo que fuma y su sistema, su garganta, su aparato respiratorio está acostumbrado a eso. No. No, es así el planteo. En algunos lugares, como por ejemplo Japón, que comen mucho pescado, ¿no? Sí. Como no existía en los refrigeradores, ¿qué se hacía? Se le ponía sal, sí, o se le ponía limón. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Sí. O se come crudo. Sushi. Pues el cáncer de esófago en Japón está vinculado a los virus que puedan transmitir los pescados. Y se ha comprobado que cuando un pescador en Japón agarraba el pescado por la boca, tenía papilomas en los dedos, y esos mismos papilomas los tenía la boca del pescado. O sea que contrajo en base a la continua interacción con virus de contacto directo. Exacto. Entonces, vos creás un mecanismo de defensa. ¿Está? Ese mecanismo de defensa puede ser superado. Si lo superaste, van a aparecer manifestaciones. Si no lo superaste, vos vas a convivir con esa enfermedad. Entiendo. ¿Está? O sea, todos tenemos contacto con virus. Todos. Pero no todo el mundo. Por ejemplo, el 80% de la población está descrito que tuvo contacto con el citomegalovirus o con el virus Epstein-Barr, que es el virus de la mononucleosis. Yo tuve. ¿Vos tuviste mononucleosis? Yo tuve, sí. Sí. Muy bien. Hay gente que con mononucleosis dice que hace Hodgkin, linfoma de Hodgkin. ¿Qué es eso? Es un tumor de los ganglios. Uy, puta madre, vos, estoy regalado. No es que te has regalado. El 80%, al 90% tuvo mononucleosis. Cuando más explosiva es la mononucleosis, como en el caso tuyo, que hiciste flor de ganglio, ¿no? Sí. Más nivel de anticuerpos tenés para erradicar el virus. ¡Vamos! Es bueno.
cuando menos respuesta tiene el individuo, que la mononucleosis pasa silente, ¿tá? Sí. Tiene mucho más chance de que el virus conviva con esa persona. Sí. Y los virus se hacen crónicos. Yo lo maté de una. Y al tener, exacto, y Va. tener los virus crónicos, Punto. Sí. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tenés más chance de mutaciones Ahí va. y que se supere el aparato inmunológico. Era lo que estamos hablando recién. Si yo no puedo erradicarlo, convivo. Claro. ¿Está? ¿Se entiende? Entiendo. Quiere decir que cuando vos tenés un estado inmunológico bueno, florido, vos vas a responder en forma súper agresiva. Por eso los niños, cuando hacen un cuadro viral, hacen fiebre de 38, 39, 40 grados. Se paran de mano de una. ¿Está? En cambio, cuando un viejo hace un cuadro viral, a veces ni hace fiebre. Lo deja con insuficiencia acótico suprarrenal, lo deja sidrado, pero el tipo no tiene capacidad de respuesta, porque superó el mecanismo general de respuesta normal. Claro. ¿Se entiende? Quiere decir que vos frente a una misma causa podés responder de una manera explosiva y erradicar esa causa, o podés responder de una manera silente y convivir con esa causa. ¿Tá? Convivir hasta que en cierto momento, por un problema X, tu defensa se afectó y ahí aprovecha ese hijo de puta, el mal vecino, para joderte la vida. Para entrar. ¿Se entiende? Exacto. La respuesta inmunológica, eso es lo que estoy escribiendo ahora, es la que determina que vos superes o no superes las dificultades y que una enfermedad se perpetúe o no se perpetúe. Y conviva contigo y no conviva. Y que conviva contigo o no conviva, o que incluso te acuerdas de la etapa de la inmunofacilitación. Sí. O que incluso le ayude a progresar. La inmunofacilidad ayuda a que el tumor crezca. ¿Tá? Pero también puede dar como si fuera una locura inmunológica, en donde vos generás anticuerpos contra tu propio organismo, y eso llevar, por ejemplo, a la esclerosis múltiple, a la poliartritis reumatoidea, a la demencia. ¿Por qué? Porque creaste anticuerpos contra tu propio organismo. La inmunofacilitación no es solo tumoral, puede determinar enfermedades autoinmunes como lupus, como es la esclerosis, como es la arteriosclerosis, como es la diabetes. O sea, siempre está jugando la inmunidad. Por eso es de la importancia de la inmunidad y cómo influyen algunas cosas, como es los antioxidantes, el omega 3 y la quinoa.
Y vos preguntabas algo. La quinoa, por ejemplo, tiene más omega 3 que los pescados azules. Si yo como quinoa todos los días y en vez de arroz empiezo a comer quinoa, ¿me recontrapolenteo? Te polenteas porque tiene más proteínas. Tiene más omega 3. Tiene más minerales. O sea, la quinoa está demostrado que es uno de los superalimentos que justamente los incas, las tribus de Bolivia y Perú, les permitía, a pesar de no tener pescado y no tener proteínas, estaban utilizando las proteínas de origen vegetal, porque tienen un nivel de proteínas. Puta madre, nunca comí quinoa en mi vida. Por eso te estoy diciendo que nosotros comemos mal, porque el arroz, por ejemplo, y más el arroz blanco que está pulido, que le sacó la cascarilla, que no es el arroz integral, que perdió la celulosa, etcétera, 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 igual que el germen de trigo. El arroz, cuanto más blanco, más pulido está, menos celulosa tiene. La quinoa tiene alta cantidad de celulosa, alta cantidad de proteína, gran cantidad de omega 3, supera al salmón. Con eso te digo todo. Tiene gran cantidad de proteínas y es muchísimo más barata. ¿Y por qué? ¿Por qué comemos la porquería más procesada? ¿Por qué comemos la cosa de peor calidad? ¿Por qué es lo más normal en nuestra mesa encontrar arroz blanco y fideos, que es huevo y harina y pan? Y porque así es la industria, mi amor querido. Porque la industria no está regida por los factores nutricionales y qué es lo más útil. Porque así yo te vendo el frasquito de polivitaminas. El frasquito de polivitaminas, ¿cuánto te sale? Te facilitan cosas en la mesa que luego necesiten, si vos pretendés tener una alimentación completa, que sí o sí necesiten aditivos que vos compres en otro lado. O sea, que sigas la cadena de consumo. Exacto. ¿Por qué? Porque está todo hecho para que vos consumas, no para la calidad. Consumo hasta tal punto que ahora el pescado tiene mercurio, y tiene una cantidad de cosas, y tiene los plásticos degradados, etcétera, 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 que eso la quinoa no lo tiene. Vamos a comer full quinoa. Entonces, una de las cosas que uno tiene que razonar es que tiene que volver a los alimentos naturales, sin pesticidas, y buscando los elementos que ancestralmente se utilizaron de una manera mucho más normal y fisiológica. Okay. Y que permitieron que los individuos fueran más sanos. Imagínate que en un lugar donde no había caballos, los tipos corrían, los chanques, para un lado y para el otro, y aguantaban temperaturas bajo cero, y comiendo ¿qué comían? Quinoa.